Tiene la palabra el diputado Favari. Señora Presidenta, hace 17 años atrás, en el apogeo de la década del 90, los representantes de las dos fuerzas políticas mayoritarias acordaron reformar la Constitución. El oficialismo de entonces, que es el mismo oficialismo de ahora, perseguía un solo fin: incluir una cláusula constitucional que posibilitara la reelección del entonces presidente. El partido de oposición pretendió ponerle algunos límites al presidente y atenuar sus facultades. Por ese tiempo también recrudecían las críticas por el avasallamiento a la independencia del Poder Judicial, sobre todo por el nombramiento de jueces que constituían una afrenta a la justicia y por una Corte Suprema de vergüenza que deterioraba la imagen del país. En este escenario se acordó incluir con rango constitucional el Consejo de la Magistratura. Para ello se tomó el antecedente de los consejos de la magistratura que se habían creado en algunas provincias con el único objeto de mejorar el proceso de selección y nombramiento de jueces. Y se lo confundió con el antecedente de los consejos de la magistratura de países con régimen parlamentario, lo que recordó hace un momento el señor diputado Prieto. De ese engendro, y como parte secundaria de una negociación política, surgió el Consejo de la Magistratura de nuestra Constitución. No hubo mayores acuerdos y por eso se dejó su regulación a merced de una ley especial que debía regirse, que debía dictarse con posterioridad. Tampoco se pudieron determinar las proporciones de cada estamento, porque no hubo acuerdos, tal como lo señaló en el seno de la Convención el entonces convencional, hoy ministro de la Corte, doctor Zaffaroni. Y esta falta de precisión en el número de integrantes del Consejo también contribuyó a dilatar esa ley especial que reglamentaba su funcionamiento y que estableció la Constitución.
pero ese intento de conjugar en un mismo instituto los consejos de la magistratura provinciales y los consejos de la magistratura europeos llevó a los autores de la reforma que redactaron el núcleo de coincidencias básicas a cometer lo que a juicio de los demócratas progresistas constituyó un error garrafal. Se otorgó el gobierno y la administración de los recursos del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura, lo que tiene lógica en los regímenes parlamentarios, pero que no se compadece con el régimen de división de poderes que rige en nuestro país, donde la administración, el gobierno de los recursos del Poder Judicial debe ser exclusivo del propio poder. ¿O acaso podría admitirse, señora presidenta, que un órgano extrapoder manejara o administrara los recursos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo? Seguramente que no. Lo cierto es que la norma constitucional, con las críticas que nosotros le hicimos, tiene vigencia y exige de una ley reglamentaria. La ley vigente es, a nuestro entender, absolutamente desafortunada, en tanto contribuyó, le guste o no le guste al oficialismo, al debilitamiento del Poder Judicial. Hay una creencia generalizada que esa ley se hizo a la medida del gobierno y que atenta contra la independencia de la justicia. Y ello en gran medida porque se quebrantó el equilibrio del que habla la propia Constitución. Por eso, señora presidenta, todas las fuerzas que concurrimos al comicio hace un año atrás, con excepción del oficialismo, hicimos campaña electoral levantando la bandera de la reforma del Consejo de la Magistratura. Y ello fue casi una suerte de cuestión emblemática. Y por eso, como consecuencia del pronunciamiento de la voluntad popular, hemos coincidido todos los que no integramos las fuerzas o las listas del Frente para la Victoria en este dictamen de mayoría, cuyas bondades y virtudes fueron expuestas por el miembro informante de la comisión, el señor diputado Gil Lavedra. No era para hacer daño, como dijo el señor diputado Lloma en un exceso irrespetuoso, sino
porque entendemos que reformando el Consejo de la Magistratura o la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura estamos mejorando la calidad institucional que a nuestro juicio este gobierno ha dañado en demasía. Por supuesto que, como dijo también el miembro informante, esta no constituye la ley ideal y por supuesto que no me desdigo de lo que dije antes. Hay un intento preocupante, a mi entender, por limitar los derechos de los jueces. Hay una injerencia indebida de los políticos en las incumbencias de otro poder, al que se pretende menoscabar y minimizar, so pretexto de enfrentar a la corporación judicial. Y este tratamiento casi peyorativo que se hace, ignorando que la inmensa mayoría de los componentes de ese poder son jueces dignos y probos, merece, señor presidente, en alguna medida de nuestra humilde reivindicación. Es la ley posible, dijo el señor diputado Gil Lavedra, la ley del consenso, que tenemos la esperanza que sirva para recuperar parte de la credibilidad ciudadana en el Poder Judicial de la Nación, que constituye un pilar fundamental en toda construcción democrática. He suscrito el dictamen en disidencia parcial y en el momento del tratamiento en particular, dado que se me ha agotado el tiempo de que dispongo, voy a exponer las razones de mi disidencia. Nada más y muchas gracias. Diputado Favario. Señor presidente, cuando expresé mi apoyo al dictamen de mayoría, señalé que lo había suscrito en disidencia parcial y que en oportunidad del tratamiento en particular iba a manifestar las razones de mi disidencia. Y lo hago en este momento entendiendo que el nuevo artículo 2 de la ley, incluido en el artículo 1 del dictamen, incisos 2 y 4, y de la misma manera la argumentación que haga vale para el artículo 22, inciso 1 y 3, constituyen normas que consagran un procedimiento unitario y centralista, que por la vía de la elección en lista sábana hace que no exista verdadera independencia en la elección de los jueces y de los abogados del interior. Me parece que quienes proclamamos el federalismo teníamos la oportunidad de plasmarlo en esta ley en consideración. Propuse en el seno de la comisión que se estableciera un sistema de elección
exclusiva e independiente de los jueces y de los abogados del interior. Es decir, que los del interior eligieran a sus propios representantes con padrones exclusivos y no que los elijan los jueces y abogados de Buenos Aires, que por ser mayoría van a imponer su voluntad, que puede no ser la misma de quienes van a estar representados. El final es el de siempre, señor presidente. Como dice aquel dicho popular, Dios está en todos lados, pero termina atendiendo en Buenos Aires. Y esta es la realidad. Primero, para integrar la boleta sábana. Segundo, en la elección propiamente dicha, porque tienen un mayor número de votantes. Serán los electores de Buenos Aires quienes decidan la representación de los jueces y de los abogados de Santa Fe, del interior, perdón. En definitiva, la técnica legislativa utilizada me obliga a votar el artículo primero, porque en definitiva esta parece como una disidencia menor. Pero la realidad, señor presidente, es que tenía que expresar mi pensamiento, que creo está manifestado en la disidencia parcial con que he suscrito el dictamen. Nada más.